Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 30º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 46 al 52. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos en la recta final del camino que Jesús va cumpliendo desde Galilea hasta Jerusalén. Jericó es la antesala de Jerusalén. Se encuentra a unos cuantos kilómetros, viniendo pues por el camino de la Transjordania, que es el que acostumbraban a recorrer los judíos para viajar con más seguridad. Jesús ha llegado por Jericó para entrar entonces a la ciudad de Jerusalén. Había que subir a Jerusalén porque Jerusalén estaba en alto, mientras que Jericó estaba en una posición muy baja, muy cerca del Mar Muerto. Y dice entonces el Evangelio que en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo en realidad no es un nombre, es una indicación. Bartimeo, hijo de Timeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, nos dice el Evangelio. Sentado al borde del camino, como quien ha sido descartado, despreciado y se encuentra entonces alejado del camino por donde puede pasar toda la gente. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué es lo que esperaba el ciego? Jesús puede darle la vista. Otras personas que pasaban por ahí, lo único que podían darle era limosna. Lo que aquel ciego necesitaba era recobrar la vista, era ver. Pero, claro que esto solo lo podía esperar de Dios. Aquel ciego pedía todos los días por aquel camino, porque un ciego era sinónimo de un mendigo. En aquel tiempo el ciego no podía dedicarse a ningún trabajo más que a pedir limosna. Por tanto, este era su destino. Y ahora que oye el barullo de la gente, pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo? Y le dicen: es Jesús de Nazaret que pasa. Había oído tantas cosas acerca de Jesús, porque la fama de Jesús se había ido extendiendo, que entonces se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En aquel grito ya hay una confesión de fe, porque aquel ciego cree que Jesús es el hijo de David, es decir, el Mesías de Dios, porque este era el título que se le daba al Mesías que Dios iba a enviar. Hijo de David, una confesión de fe. Aquel ciego cree que Jesús viene de parte de Dios, pero todavía más le dice: ten compasión de mí. La compasión que el hombre está llamado a experimentar de parte de Dios, aquel ciego cree que la puede recibir de Jesús. En el mundo hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Los seres humanos necesitamos de compasión, es decir, de que alguien
padezca con nosotros, de que alguien sufra con nosotros, de que alguien se solidarice con nuestro sufrimiento. Y a veces el único que lo hace es Dios. Y claro que para nosotros es una gran ayuda que Dios se compadezca de nosotros. Esperaríamos también la compasión de nuestros hermanos, que a veces no son capaces de compadecerse. Nos damos cuenta en este evangelio que el ciego se puso a gritar y la gente lo reprendía para que se callara. En vez de compadecerse de él, tratan de callar su voz. Pero notamos que aquel ciego gritaba todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Qué grande ejemplo nos da aquel ciego que no se calla, que no se arredra, que no claudica, que no se deja callar por la multitud que lo regaña. Tiene fe y tiene confianza que puede recibir lo que necesita de parte de Jesús. Y por eso grita, y grita con firmeza, grita con convicción. ¿Cómo nos pone el ejemplo el ciego de cómo debe ser nuestra oración? Insistente, confiada, llena de fe, para alcanzar aquello que pedimos, aquello que necesitamos, aquello que es bueno para nuestra salvación. Dice el Evangelio, Jesús se detuvo entonces. Claro, ¿cómo no se iba a detener Jesús? Para Jesús, los despreciados, los descartados, los rechazados, los discriminados en la sociedad son los preferidos. Y lo hemos visto cuando regañó a los discípulos porque no dejaban que los niños se acercaran a Él. Y lo hemos visto cuando defendió a la pecadora, a la adúltera. Y lo hemos visto cuando Jesús buscaba siempre atender a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Esta es la actitud de Jesús. Jesús sabe que los preferidos de Dios son los que la sociedad desprecia, los que la sociedad rechaza. Como cristianos deberíamos imitar el ejemplo de Jesús, que se detiene a atender al pobre, al necesitado, al que nadie ve. Quisiéramos acallar a veces las voces del pobre, del necesitado, del marginado, para no escucarlo, como hacía la gente de aquel entonces que quería callar al ciego. Pero nos dice el Evangelio que Jesús dijo: llámenlo. Y dice el Evangelio que llamaron al ciego. Ánimo, levántate, porque Él te llama. Y nos dice el Evangelio que el ciego hizo 3 cosas. Tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. 3 acciones que nos hablan de una fe activa, de una fe operativa, de una fe que se pone en camino, una fe que se pone en acción. Así debe ser la fe del cristiano. No una fe pasiva, sino una fe activa, una fe comprometida, una fe que busca a Jesús. Se acercó a Jesús y entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Podríamos pensar, pues es evidente, si está ciego, lo que quiere es que pueda ver. No siempre es evidente aquello que salta a nuestra vista. A veces los ciegos no quieren ver, porque quieren permanecer en su ceguera. Y evidentemente aquí nos referimos a esa ceguera que a veces nos impide ver la realidad, nos impide ver la verdad. Por eso Jesús pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego contestó: Maestro, que pueda ver, que pueda ver. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Esta expresión del ciego debería ser la nuestra en nuestra oración cotidiana. Señor, que vea. Señor, que pueda ver. Pero yo no estoy ciego, más de alguno podrá decir. Señor, que podamos ver. Que pueda ver el sufrimiento de mis hermanos. Que pueda ver las injusticias que hay en el mundo. Que pueda ver el engaño y la mentira que Satanás siembra en la humanidad. Que pueda ver las necesidades que tienen las personas que me rodean. Que pueda ver y oír el grito del pobre, del necesitado, del marginado,
que pueda ver. Esta debe ser nuestra oración. También nosotros necesitamos ver. Hay que pedirle con fe a Jesús que podamos ver. Y Jesús nos atenderá. Jesús nos dirá, como le dijo al ciego del camino, vete, tu fe te ha salvado. Y seguramente recobraremos la vista. Seguramente volveremos a ver. Y dice al final el Evangelio, y comenzó a seguirlo por el camino. Es decir, aquel ciego se convirtió en discípulo de Jesús. ¿Quién es el discípulo? El que va detrás del Maestro. Es que nadie puede ser beneficiado por Jesús y luego no comprometerse con Él. Si hemos sido beneficiados por Jesús, si hemos recibido su amor, su gracia, su salvación, entonces sigámoslo con decisión, sigámoslo con perseverancia, sigámoslo con firmeza, con convicción, con alegría, con tesón, con entusiasmo. El seguimiento de Cristo tiene que ser así. Evidentemente, el seguimiento de Cristo salva, el seguimiento de Cristo realiza, el seguimiento de Cristo lleva a la persona a su plenitud como ser humano. Y por eso debemos aspirar a seguir al Señor como lo hizo el ciego curado, y debemos seguirlo con convicción, con alegría, con firmeza, con fe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.